Rompiendo Barreras, segunda temporada, con Katy Barrera y Mercy Barrera. Entonces hoy le damos la bienvenida a Esteban Ceballos, fonoaudiólogo. Bienvenido a Rompiendo Barreras. Cuéntanos un poquitico de tu trayectoria, de lo que has hecho estos últimos años como fonoaudiólogo. Bien, en realidad, bueno, muchas gracias por la invitación a esta charla. Y bueno, yo en realidad lo que está relacionado, yo me dedico más que nada al área de la voz, de fonoaudiología, principalmente. Y bueno, yo antes, digamos, de ser fonoaudiólogo, estudié música y siempre canté. Entonces siempre estuve muy relacionado con lo que era el ámbito de la voz, pero no desde el ámbito médico, diría yo. Después cuando llegó la fonoaudiología es como que yo junté esas dos cosas, digamos, lo que yo traía desde el arte con la parte más fisiológica, anatómica de la voz, en realidad. Que bueno, complementó un poco esto. Y yo en realidad como fonoaudiólogo hace que ejerzo, hace ya 6 años más o menos, siempre en el área de la voz. Acá en Córdoba, Argentina, yo trabajo en un hospital nacional, en un hospital público, y también trabajo en diferentes clínicas y de manera particular. Más o menos en resumen sería eso, digamos, cuál fue mi llegada a la fonoaudiología. Siempre en Mira que, búsqueda, digamos, de esto de la voz, ¿no? Que es sí, una parte fundamental de mi historia de vida, en realidad, porque justo ayer charlábamos con unos amigos que me preguntaban, ¿y vos cuándo aprendiste a cantar? Y la verdad es que es como que no aprendí nunca a cantar, siempre canté, y entonces es como que es algo que siempre hice y lo traigo así. eso es algo que me llama mucho la atención y ahorita que lo mencionas, yo como que no había hecho esa asociación. De hecho, se me hizo muy particular cuando nos reunimos por primera vez, porque ha sido el primer fonoaudiólogo en el que yo escuchaba que me tocaba una nota y hace esta nota. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo nunca había visto un fonoaudiólogo que hiciera esa asociación. Digamos que ¿Ya de te pronto habías yo lo tratado había. con otro fonoaudiólogo, Katy? No, pues más que todo como por cuidados, iba a sesiones y todo, porque pues exámenes y eso que tú vas por revisión normal, pero en ningún momento con un instrumento musical o con el piano que tú tenías ese día. Yo decía, pero nunca pensé y nunca te pregunté si eras músico. Y mira, tienes mucha, Sí, sí. claro, tienes una asociación ahí perfecta, tienes una sincronía entre lo que es el trabajo de la voz con lo que pasa en fonoaudiología. Muy interesante. Y la herramienta musical en realidad, en algún aspecto, favorece a nosotros los fonoaudiólogos y también favorece al profesional de la voz. No solo al cantante, sino que, por ejemplo, al locutor o al voiceover o doblaje que hacen hoy. Sirve mucho conocer los diferentes registros de la voz por una cuestión de que permite, digamos, una gran flexibilidad en la voz y que hoy, lo que siempre le digo a los locutores en general, tener flexibilidad en la voz tiene dos cosas muy importantes. Una es que da sanidad vocal, digamos, da salud vocal. Ser flexible y poder cambiar de tonos nos está hablando de que las cuerdas vocales, es decir, el mecanismo de las cuerdas vocales está funcionando sanamente. No hay nada que esté alterando ese funcionamiento. Y lo otro es que da más oportunidades de interpretar, da más oportunidades de conseguir más trabajo también, porque eh, había una anécdota de una charla en la que yo estuve de locutores, de un doblajista que había hecho un personaje en el cual había hecho una voz específica para ese personaje, y el problema que tuvo es que solamente la pudo hacer una temporada porque eh, ya cuando quiso hacer la segunda temporada tuvo un problema vocal muy importante, entonces tuvieron que llamar a otro locutor, digamos. Y ahí en realidad lo que pasó es que él logró lo que necesitaba para el personaje, pero su No lo instrumento pudo vocal mantener. Ujú. no estaba preparado para soportar eso. Entonces, a No veces, tenía esa flexibilidad, claro, realmente. no tenía esa flexibilidad de la que yo siempre
como que hablo mucho de eso con todos mis pacientes y con los profesionales, locutores principalmente, que es muy necesaria en realidad. No solo para ser sano, sino esto de tener oportunidades donde uno pueda eh, abarcar también otras cosas dentro de la misma locución, que no sea Sí. solamente hacer locución publicitaria o documentales, sino también tener más otras oportunidades. Y fíjate qué curioso porque dentro de las preguntas que hicimos en la encuesta, una de las principales para mí era si la gente sabía qué hacía un fonoaudiólogo o si alguna vez lo había visitado. Y podrás creer que, te voy a decir, el 90% no sabía de qué se trataba y nunca había visitado a uno. Y son personas que de alguna u otra forma tienen relación con la locución, que trabajan, que su instrumento de trabajo es la voz y no sabían. O sea, entonces, explícanos qué es la fonoaudiología. Bueno, la fonoaudiología en realidad tiene muchas áreas, ¿no? Digamos, eso ni hablar, digamos. En cuanto al área de la voz, el trabajo del fonoaudiólogo siempre va a ser trabajar sobre los cuidados de la voz, por supuesto, y sobre la función del vocal, básicamente. Si lograr esto que decíamos recién, que haya diferentes mecanismos, digamos, vocales que la persona pueda ejecutar, porque eso quiere decir que el mecanismo funciona bien. Y en realidad, bueno, en el caso de los locutores, a mí me parece que eh, es muy necesario porque hasta es un soporte de trabajo, diría yo, para el locutor. Incluso yo tuve una consulta con un locutor de República Dominicana, que él me habló porque, bueno, nosotros habíamos hecho una valoración hace un tiempo atrás, y él justo tenía que hacer un personaje en era como un musical. Y la cosa es que él no encontraba, digamos, qué voz ponerle al personaje. Entonces, bueno, nos juntamos y más o menos lo que vimos fue qué estaba haciendo él con su voz para hacer ese personaje y si realmente le era sano o no hacerlo, porque, digamos, una cosa es lograr la voz y la otra cosa es ver si eso realmente, funcionalmente, le está haciendo bien a las cuerdas vocales o no. Porque muchas veces hay un montón de actividades que hacemos con la voz por desconocimiento, en el caso de los locutores, que está dañando la voz, pero no lo sabe, hasta que se produce un gran problema vocal y ahí hay que solucionar. Y el problema también es eso, digamos que solucionar un problema vocal no es algo que se soluciona rápido, sí, sino que lleva tiempo. Así que yo creo que la fonoaudiología en el área de la voz lo que viene a hacer es ser un soporte de ayuda, digamos, para los profesionales de la voz en todos los aspectos, ¿no? No solo los locutores, cantantes, docentes, operadores de call center. Ujú. Cualquier persona que use de manera intensiva, digamos, su voz, Docentes. requiere tener una mirada fonoaudiológica siempre. Y esto está bueno, digamos, hace un tiempo, hace poquito, digamos, bueno, hay un fonoaudiólogo muy conocido de Colombia, Carlos Calvache, Sí. Sí. que él habló de la diferencia que hay entre el profesor de canto, el fonoaudiólogo y ahora el coach vocal. Y está bueno, digamos, tener en cuenta eso, porque el profesor de canto en realidad no hace la misma tarea del fonoaudiólogo y el fonoaudiólogo tampoco hace la misma tarea del profesor de canto o del maestro de canto y tampoco hacen la misma tarea del coach vocal. Entonces está bueno conocer, digamos, las diferentes tareas de cada uno. Es decir, si uno tiene un problema vocal, hay mucha gente que dice, bueno, anda al profesor de canto, y en realidad si hay un problema vocal, hay que ir al Más de- fonoaudiólogo primero, Exacto, porque sí, es es el más de... fonoaudiólogo el que puede solucionar desde sus conocimientos anatómicos, fisiológicos, etcétera, el problema que haya, ya sea funcional, orgánico o lo que sea, es
el que sabe de eso en realidad. La Claro. persona para graduarse como fonoaudiólogo tiene que ser primero médico y después fonoaudiólogo, o es independiente, es una carrera solo de fonoaudiólogo. No, es independiente. Acá en Argentina, digamos, está la carrera de licenciado en fonoaudiología y es independiente de ser médico. Ujú. Es decir, acá está el otorrinolaringólogo, que sería como el equipo que hay que conformar, digamos. Ujú. Tanto fonoaudiólogo y otorrinolaringólogo son un equipo, digamos, siempre. Claro. Claro, y de hecho con los tres que tú mencionas, ¿no? El coach vocal, el fonoaudiólogo y el profesor de canto son un equipo y son cosas que uno como profesional de la voz o como tú también dices, o sea, no necesariamente profesional de la voz, es uno tiene que conocer su aparato fonador y si uno no lo conoce, pues puede estar incurriendo en ciertos daños. Y parte de nuestra encuesta, nosotros queríamos averiguar, pues, qué pensaba la gente, cuántas cuerdas vocales realmente tenemos. Hay personas que piensan que tenemos 6, hay personas que ni siquiera como que se han preguntado de verdad, pero de verdad, ¿cuántas cuerdas de verdad tengo yo? ¿Cuántas cuerdas tenemos? ¿Cómo las podemos diferenciar? ¿Hay una cuerda que de pronto sea más fuerte que la otra? ¿Y qué más sería necesario de conocer de nuestro aparato fonador? Bien, en cuanto a las cuerdas vocales, tenemos dos cuerdas vocales verdaderas, que son las que se cierran o se abren, se cierran para fonar básicamente. Pero por encima, digamos, de las cuerdas vocales verdaderas están las cuerdas vocales falsas o las bandas ventriculares, que en realidad esas cuerdas no entran dentro de lo que sería la fonación en este caso. Solamente son las dos verdaderas las que siempre están funcionando. Muchas veces en algunos problemas de hiperfunción vocal puede ser que las falsas cuerdas puedan intervenir por una cuestión de que puede haber mucha tensión en la fonación que produzca, digamos, un cierre muy fuerte, digamos, de la laringe. Entonces puede ser que esas cuerdas vocales se muevan, pero nunca van a fonar, digamos, porque no están preparadas para eso. Solamente las dos verdaderas son las que están preparadas para eso. Y en cuanto a esto de si una puede tener más fuerza que la otra, en realidad eso sí puede pasar, es algo que no se suele tener muy en cuenta, pero sí, en realidad generalmente el cierre de las cuerdas vocales es simétrico, las cuerdas vocales cierran juntas, pero muchas veces sí puede haber mayor actividad de una cuerda vocal o menor actividad de otra cuerda vocal, y eso puede provocar, digamos, alguna dificultad en la fonación, porque no se estarían cerrando al mismo tiempo, habría un pequeño desfasaje en el cierre. Y en cuanto a conocer todo, digamos, el instrumento vocal, esto es bastante complejo porque, a ver, la fonación no es solamente las cuerdas vocales, sino que incluye todo un sistema, digamos, un sistema que incluye, digamos, la fuerza de poder, que sería la respiración, las cuerdas vocales, y algo que, por sobre todas las cosas, es muy importante, que es el tracto vocal, digamos, que esto incluye tanto lo que está por encima de las cuerdas vocales hasta la boca, digamos, velo del paladar, lengua, eh, boca, digamos, cavidad oral. Incluso lo que está por encima de las cuerdas vocales también, digamos, influye en la voz. Por eso muchas veces cuando uno habla de, no sé, que la articulación afecta, digamos, a la vibración de las cuerdas vocales, incluso la articulación afecta también a la respiración, y es un ciclo. Hay toda una teoría que es la teoría de fuente-filtro, que se llama, que es una teoría que hace muchísimo tiempo se ha hecho, que tiene que ver con eso, con que en realidad tanto el tracto vocal afecta a las cuerdas vocales, como las cuerdas vocales afectan a la respiración, como la respiración afecta a las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales afectan al tracto vocal, digamos. Entonces es todo un sistema que hay que conocer en realidad. O sea, que si una de ellas tiene una falla, el resto Exactamente. se Una falla en descompone. cualquiera de esos subsistemas puede provocar una alteración en todos los demás, digamos.
Entonces, eso es algo que muchas veces no se tiene muy en cuenta y a veces es como que se focaliza demasiado y se dice, bueno, el problema siempre está en las cuerdas vocales o el problema siempre está en la respiración, hay que trabajar la respiración, y en realidad es un conjunto de cosas. Digamos, ahora es la mirada que hay, es como una mirada más fisiológica de la voz, digamos, más unitaria, digamos, todo, porque la voz en realidad funciona así, es compleja, funciona toda junta. No es que yo respiro y después cierro las cuerdas vocales y después articulo, sino que todo esto está funcionando al mismo tiempo y se está retroalimentando todo el tiempo. O sea, pensaría que incluso también tiene que ver hasta la higiene bucal. ¿Afectaría de alguna forma eso también? Y en realidad podría afectar en el sentido de que podríamos evitar menos enfermedades de tipo Infección. orales, pero no sé si afectaría directamente a la emisión del sonido. Sí, por ejemplo, La cuidados con, alimentación. con respecto a la alimentación, Ujú. porque, bueno, la alimentación lo que provoca en realidad es alimentaciones, no sé, muy pesadas o con mucho picante o muy ácidas, provocan reflujo faringolaringio y eso eh, Mm. influye Quema las sobre la cuerdas. laringe en realidad. Se irrita la laringe y produce como si fuese una laringitis crónica. La persona está con laringitis siempre, carraspea, tose, le pica la garganta, Sí. el tono se baja muchas veces, se pone muy grave la voz, eh, eso es muy común. Y no solo eso, también las rinitis alérgicas, las alergias a los polvos, a los árboles, al ¿Algún polen, material sintético? algún material sintético. Yo tuve un caso de un paciente que le salió un pólipo en la cuerda vocal y la persona se dedicaba a pintar autos. Fue Si por la pintaba pintura. autos y, digamos, y nuestra hipótesis fue que en realidad la pintura, digamos, el contexto en el que él estaba le afectó, digamos, a la cuerda vocal y se le produjo un pólipo. Si no sabemos Wow. si en realidad la sustancia produjo el pólipo o tal vez se produjo una inflamación crónica de la laringe y él usaba la voz y se produjo el pólipo por eso. Pero Y esos tipos de contextos siempre son desfavorables para la voz. Mira no, que dale. yo te pregunta, estábamos hablando de esos daños que nos causamos a la voz, bien sea por una mala alimentación o por el uso diario, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, que es el carraspeo, ¿sí? Que pues a veces nos dicen como, bueno, o tome agua o pase saliva, pero además tenemos como otras cosas que hacemos y es como no cuidarnos cuando tenemos una laringitis, que ya se vuelve crónica. Por ejemplo, a mí me tiende a dar un poquito de laringitis, bastante. Y estábamos consultando también qué remedios, digamos, caseros podrían optar para ese tipo de cosas, bien sea para el carraspeo, para la laringitis o para la rinitis. Nos hablaban, por ejemplo, del mezcal, del whisky, del aguardiente, que es una bebida alcohólica acá colombiana, o de remedios como jengibre o jengibre y miel. ¿Qué más nos decían? Bueno, ya medicamentos más fuertes como la que se me fue, desloratadina, Desloratadina. esa. Como que, ¿qué nos puedes decir tú con respecto a ese tipo de cuidados y, no sé, como formas para Bien. actuar? Sí, es todo un tema el de los cuidados estos no médicos, diría yo, herbales y demás, porque científicamente no hay nada comprobado, digamos, de que ciertos medicamentos, ciertas hierbas, por ejemplo, el jengibre o la menta o cualquier tipo de infusión afecte sobre la laringe. No hay nada comprobado en realidad, científicamente. Eso en realidad es toda una mirada más fenomenológica, diría yo. Cada uno a su experiencia prueba y ve si eso le sirve o no. Yo no le diría nunca a un paciente, bueno, sí, anda y toma un té de jengibre que vas a solucionar tu problema de voz, pero porque, bueno, mi mirada es muy médica y entonces nunca lo haría. Si el paciente lo quiere hacer,
si hay muchas cosas que están relacionadas con el té de jengibre. Después había otro té, que no me acuerdo el nombre en este momento. Yo hice un post una vez de unas hierbas, porque hay una investigación que lo que hicieron fue comprobar un montón de hierbas y cuáles de todas esas hierbas tenían relación con las mejorías en la voz. Y hubo una sola, que no me acuerdo el nombre en este momento, ya voy a buscar el nombre y de última se los paso, que tuvo relaciones con la voz, no era el jengibre específicamente. Pero bueno, en ese aspecto, por ejemplo, tomar alcohol no sería una buena opción. Una buena opción para... Para calentar, porque a veces lo No, toman es para calentar. sí, menos que menos. No, menos que menos, digamos. Porque en realidad hay un problema con esas bebidas, que en realidad el alcohol lo que hace es vasodilatar la laringe. Es como cuando uno toma algo caliente y siente como esa suavidad, o como cuando uno come un caramelo de menta y siente esa suavidad, digamos. En realidad es porque la laringe le produce cambios, digamos, físicos, y eso es lo que uno siente. Pero el problema es que eso a largo plazo no vendría a ser muy sano. No. Porque si, en realidad es mejor aprender ejercicios de calentamiento, que hay un montón, no un montón, sino que hay algunos muy simples que uno puede hacer 10, 15 minutos antes de usar la voz, que son mucho mejores que tomar cualquier tipo de sustancia, diría yo. Así que en ese aspecto yo no puedo recomendar ese tipo de cosas, porque en realidad prefiero recomendar un ejercicio para desinflamar la laringe, porque hay algunos ejercicios que ayudan a desinflamar la laringe. ¿Qué Pero podríamos no, hacer ahí, por ejemplo, si bueno, quisiéramos desinflamar? están los famosos ejercicios de tracto vocal semiocluido, que son los que se hacen con sorbete. Yo acá no tengo sorbete a mano. ¿Con esto? Claro, que se hacen con sorbete, y eso es un ejercicio de resistencia en el agua que, según, digamos, muchas investigaciones, tiende a ayudar a la laringe a desinflamarse, por ejemplo. Entre otras cosas, digamos, regula el flujo del aire, regula el cierre de las cuerdas Más para vocales, la respiración. mejora, digamos, la resonancia. Es un ejercicio que es muy, muy interesante, porque sirve para todos los subsistemas de la voz. Siempre haciéndolo con sonido, ¿no? Sí. Nunca sin sonido, porque sin sonido no sirve. Por ejemplo, ese ejercicio es muy bueno, digamos, tanto para calentar la voz como para enfriarla. Y bueno, está bueno extenderlo hacia todos, porque es tan simple y tan sencillo que lo puedes hacer en cualquier momento. Así. Sí, y en el caso, por ejemplo, de lo que mencionabas de ¿los nódulos son una inflamación en las cuerdas vocales o es un tumorcito? O sea, me refiero a que esto tiene que ser operado o puede con ejercicio irse desvaneciendo hasta que se deshace. No, los nódulos en realidad son pequeñas inflamaciones, digamos, podría decirse. No son tumores, porque son lo que se llama patologías benignas de las cuerdas vocales. Es decir, las cuerdas vocales en realidad tienen como un estrés de impacto, que se llama, es un estrés mecánico por el uso, que, si imaginemos que una cuerda vocal de un hombre, más o menos, está vibrando a 100, 150 veces por segundo, que es un montón, y la de la mujer más o menos entre 200 y 250 veces por segundo. O sea que tenemos más riesgo de padecerlas, las mujeres, bueno, porque vibra más. Bueno, en realidad lo de las mujeres tienden a tener más problemas vocales por una cuestión no necesariamente por el impacto solamente, sino porque hay una relación con la estructura de la cuerda vocal, con la producción de ácido hialurónico, que el hombre suele tener más producción de ácido hialurónico, y eso ayuda a que se proteja más la cuerda vocal. Es una cuestión estructural. No quiere decir que esto sea siempre así, pero siempre hay más posibilidades que
las mujeres que usan la voz puedan tener una patología de ese tipo a que los hombres en este caso. Pero sí también puede ser claramente por la cantidad de estrés de impacto que hay, digamos. Y los nódulos en realidad se forman porque al haber tanto estrés en una parte específica de la cuerda vocal, que es donde se produce la fonación exactamente, que es en la mitad de la cuerda vocal, al haber tanto estrés lo que se forma es como si fuese un pequeño callito, por decir una manera, como una pequeña De tanta inflamación. fricción. Claro, tanto estrés, tanto estrés, tanto estrés, tanto golpe, se forma una pequeña inflamación. Y en realidad, generalmente, los nódulos o los esbozos nodulares no se operan, se logran recuperar con fonoaudiología, haciendo Ok. ejercicios específicos para disminuir el estrés de impacto y que la cuerda sola, porque esto es algo interesante de la cuerda vocal. La cuerda tiene su propio mecanismo de recuperación, por decir una manera. Digamos, el fonoaudiólogo lo que hace es buscar ejercicios que disminuyan el estrés de impacto de las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales sola, a través de diferentes secreciones de diferentes sustancias, se recupera sola y esa inflamación se va, digamos. Pero me imagino que primero hay que buscar la base del por qué se Razón. están produciendo. Ajá, entonces la raíz de eso, y siempre es la misma o hay diferentes formas en las que se pueden formar esos nódulos, o sea, como para decir, bueno, tengo que evitar hacer esto para que no me dé eso. Y generalmente hay un tema con los problemas vocales, que los problemas vocales son multifactoriales, digamos. Es decir, hay un montón de factores que pueden hacer que un problema vocal aparezca. A ver, ¿cómo sería? Puede ser que yo tenga alto estrés de impacto, digamos, que use mucho la voz y la use mal, que tenga mala técnica vocal, y sin embargo que no me aparezcan nódulos. Entonces podríamos decir que no es el problema específicamente tener mala técnica vocal, Ujú. pero ponele, yo tengo buena técnica vocal, pero tengo mucho uso de la voz y tengo un problema gástrico. Entonces puede ser que el problema gástrico haya hecho que mi laringe esté inflamada y con el uso que yo tengo de la voz, en mi caso, se me produzca esa patología. Quiere decir que en realidad no es siempre la misma causa la que produce el problema. Se sabe que en realidad se produce por el impacto en las cuerdas vocales, pero el contexto en el cual se produce el problema siempre va a depender de la persona en realidad. Y hay que Porque hacer un puede ser que, análisis de lo que hace para ver dónde está el problema. Entonces, claro, Como por ejemplo lo que decías tú del pintor de carros. O sea, fue todo un claro. análisis de contexto porque era una persona que no usaba la voz, pero en su medio ambiente había un patógeno que lo estaba afectando. Claro, incluso no era un usuario de la voz, es decir, era un pintor de autos, digamos. ¿Cuánto podía Mm, usar la voz de ese hombre? Pero lo poco que la usaba en su contexto le le afectaba. afectaba. Nosotros teníamos un profesor en la facultad que decía, no se enferma el que quiere, sino el que puede en realidad. Es decir, se tienen que dar un montón de cosas para que una De patología variables. específica Sí. aparezca en realidad. A ver, igual lo que yo siempre le digo a los pacientes cuando vienen a la consulta es que nosotros como fonoaudiólogos que tenemos que ir es limpiando factores. Es decir, bueno, ¿cómo está lo alérgico? ¿Estás con rinitis alérgica? Bueno, lo controlemos con el otorrinolaringólogo. ¿Cómo estás con lo gástrico? Bueno, lo controlemos con el gastroenterólogo. Entonces ahí vamos, ¿cómo está lo funcional? Que es mi parte en realidad. Entonces ahí vamos como viendo, ¿cómo está lo hormonal? Porque lo hormonal también afecta a las cuerdas vocales, aunque no lo consideremos o muchas veces no Ok. se considere, en el caso de las mujeres específicamente, cuando no, que ya entran estoy entrando en la menopausia, o sea, me va a afectar la voz a mí también. bueno, en la menopausia y en el Todavía no, ciclo Mer. menstrual en ¿Cómo realidad. no? En el ciclo las cuerdas vocales se dematizan generalmente y muchas veces aparecen cambios en la voz que la mujer en realidad no vincula generalmente Mira qué con la interesante, tienes menstruación en mucha realidad. razón. Sí, Y ahora bueno, que lo Ahí es donde, mencionas, donde empieza a sonar la voz madura después de eso. más gruesita. claro, porque se pone más grave, porque los Ajá. pies vocales se
se hinchan, se inflaman en realidad, entonces se pone más grave la voz. Y eso es No algo había caído en cuenta de eso. interesante, lo hormonal, porque muchas veces no se tiene en cuenta y a veces se está dando vuelta con un problema vocal y jamás se fue al endocrinólogo a revisar, Claro, digamos, si hay algún hormonal. desequilibrio hormonal. Capaz que soluciona el problema hormonal y se soluciona el problema vocal también. Claro. Y una Entonces esas persona son que cosas que hay sufra que, de tiroides debe tener bueno, también una presión muy fuerte en las cuerdas vocales. el hipotiroidismo es una parte también que afecta a las cuerdas vocales porque también se dematizan y muchas veces se agrava la voz. Hay cuestiones, también hay cuestiones musculares que pueden afectar al hipotiroidismo porque el hipotiroideo siempre tiene como un metabolismo más bajo, sí, más, Lento. más brady, sería más lento, bueno. Y eso también puede afectar a lo muscular, digamos. Hay un Bueno, montón de cosas, ¿no? La sí, hidratación, eso no lo podemos obviar porque no hidratarse las cuerdas vocales o no hidratarse el cuerpo en general eh, no es beneficioso bueno, para nada en realidad. claro. Y que nosotros por lo general, Dentro de igual, las preguntas, ujú, no, dentro de las preguntas que teníamos, había una cosa que estábamos averiguando dentro de pronto los daños que nos podemos hacer sin darnos cuenta. Y una de las cosas que averiguábamos era si la gente sabía que era un golpe glótico. ¿Puedes contarnos qué Bien. es un golpe glótico y si de alguna manera eso tiene una incidencia positiva o negativa dentro de las cuerdas vocales? Sí, el golpe glótico en realidad es un cierre, como decíamos recién, el estrés de impacto o el estrés mecánico de las cuerdas vocales, es un cierre súbito de las cuerdas vocales. Y generalmente se produce porque la energía, digamos, de la fonación no se distribuye en el tracto vocal como hablábamos antes, sino que se focaliza solamente en la zona laringea. Entonces, por ejemplo, un golpe glótico sería iniciar el sonido "ah", "ah". Bueno, y ese movimiento de las cuerdas vocales, ese golpe de las cuerdas vocales, produce desgaste sobre el pliegue vocal. Entonces, lo que en realidad nosotros tendríamos que evitar del golpe glótico, primero es ver por qué el sujeto o el paciente lo hace. Si es una compensación, es un hábito, si, si es algo que está relacionado con su uso vocal. Hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Pero sí, el golpe glótico es es una actividad o es una forma de fonar que no es buena para la laringe. No, jamás deberíamos golpear, digamos, los inicios vocales porque produce este estrés, digamos, este aumento de estrés sobre las cuerdas vocales. Mm, Así que el que hace golpe glótico, que vea un fonoaudiólogo para modificar. claro. sí, y esa es otra cosa. Nosotros como para todo en la vida, igual que con los médicos, vamos donde él hasta que ya estamos, pero que ya no aguantamos, que ya no hayamos qué hacer. O sea, ¿cuáles serían las llamadas de alerta como para poder decir, necesito ver a un fonoaudiólogo? O sea, no tengo que esperar a que pase esto para que, o sea, ¿cuáles son Que esas? llegue la disfonía, que Ajá. llegue el malestar bien tremendo para poder ir. Y yo creo que en realidad una de las cosas que, por ejemplo, si es un profesional de la voz que usa la voz intensamente, lo que tiene que tener en cuenta es si se produce, por ejemplo, una fatiga vocal, es decir, un cansancio vocal que no se recupera con el descanso. Porque en realidad nosotros tenemos dos formas de recuperar las cuerdas vocales. Cuando la fatiga se produce por el uso, en realidad, es posible que las cuerdas vocales se fatiguen porque hay músculos, hay articulaciones, entonces no es que no se pueden fatigar. El problema es cuando esa fatiga supera un umbral y no se recupera. Es decir, yo me acuesto a dormir y al otro día me levanto difónico. Entonces, ese problema, digamos, ¿por qué me despierto difónico? Quiere decir que en realidad no era un problema específicamente de fatiga del uso, sino que hay algo más
que claro. está relacionado tal vez con cambios en la mucosa de los pies vocales, etcétera, o alguna inflamación de la cuerda vocal, etcétera. Entonces yo creo que ese es un signo de alarma muy importante. Si yo uso la voz y después me despierto el otro día y mi voz no se recuperó, entonces quiere decir que hay algo, digamos, en todo lo que yo estoy haciendo que no afecta solamente a la fatiga normal de la voz, sino que está superando ese umbral, digamos. Y lo otro sí, digamos, si yo de repente tengo una disfonía que no se me recupera, si pasa el tiempo y sigo difónico, sigo difónico, sigo difónico, bueno, eso también, si cualquier disfonía que se extienda en el tiempo, o afonía que se extienda en el tiempo, es un signo de alarma. Después hay otras sensaciones que pueden tener las personas, que es esta sensación de que me arde la laringe o que yo siento que no tengo ganas de hablar. Bueno, eso se relaciona mucho con la fatiga vocal, pero son sensaciones también, ¿no? No está relacionado directamente con el sonido, digamos, si yo tengo o no tengo disfonía, sino con sensaciones. Si alguien tiene esa sensación, sería bueno que vea por qué se produce. La Y otra disfonía y la cosa, ronquera son lo mismo. y en realidad la disfonía Sí, ¿no? es Pero no. el término, digamos, que se usa para Simbólico. decir que hay una alteración de cualquiera de los sistemas fonatorios. La ronquera en realidad es como una sensación auditiva, digamos. Nosotros lo llamamos en realidad rugosidad. La ronquera, por decir de una manera, es una manera de decir coloquialmente que la voz está más grave. Grave. Ujú. No es una patología, si es una sensación de que la voz se puso más rugosa, una voz así, más Ujú, rugosa, ujú. digamos. Es eso en realidad, es una sensación de calidad vocal la ronquera, pero no es una patología. Siempre va a ser disfonía la patología que se afecte a digamos, a la fonación en general. Y hay otra cosa que también es importante, que esto, bueno, es más en cantantes, pero también puede darse en locutores, si ven que pierden diferentes registros. Nosotros el registro le llamamos el registro grave, registro medio, y el registro agudo. Si, si la persona siente que ya no puede, pongámosle que hace un personaje que usa la voz ahí arriba y un día empieza a notar que eso ya no le sale, por ejemplo, o que le cuesta mucho hacerlo. Bueno, eso es un rasgo, digamos, de un signo de que hay algo que o está haciendo mal o que está pasando en el sistema fonatorio que le está haciendo perder esa habilidad mecánica de las cuerdas vocales. Ujú. Y en la encuesta que nosotros estábamos haciendo, precisamente esa era una de las dudas que tenían, y es esa fatiga que sentían siempre, bien sea al finalizar del día, y que, o sea, es una cosa que es común y que sí hay que prestarle atención porque pues puede tener un trasfondo más allá de lo Sí, que sí, aparentemente es. incluso la fatiga es algo común. Igual hay que, lo que yo decía hace un rato, hay que ser consciente que la voz se puede cansar, Ah, claro. como todas las partes del cuerpo en realidad. Ujú. Lo importante es que esa fatiga no se cronifique, es decir, que eh, no se quede por cierto tiempo. Que sea una fatiga porque yo usé Pero mucho la voz, crónico. eso no es un problema, digamos. El problema es que nunca se vaya y que yo siempre esté fatigado de la voz. Y para Claro. evitar eso tendríamos que hacer algo antes de empezar a trabajar con la voz, hacer algo durante lo Después, estamos haciendo o después. O sea, ¿hay algún... calentamiento y enfriamiento. El durante, claro. Claro, Esas tres sí, etapas son esenciales. estaría bueno, digamos, siempre hacer calentamiento y enfriamiento de la voz. Eso siempre, siempre es importante y yo diría que es como la pieza fundamental de mantener una sanidad vocal. ¿Y cómo podríamos enfriar la voz? Porque yo creo que estamos como muy acostumbrados a que siempre estamos ya calentando. Calentamos, se grabó o se trabajó con la voz en lo que sea y ya después como que, listo, hice mi trabajo, chao. ¿Cómo podríamos enfriar? Bueno, hay toda
como una pelea con esto de si enfriar la voz funciona o no funciona. Yo, en mi aspecto, digamos, de fonoaudiólogo, yo considero que siempre es útil enfriar la voz. Y en realidad lo que hay que hacer es más o menos parecido a lo que hacemos cuando calentamos la voz, pero lo que tenemos que tratar es de llevar la voz otra vez a el habla coloquial, porque nosotros tenemos una forma de hablar que siempre está en un nivel. Cuando calentamos la voz hacemos ciertos ejercicios que ayudan a que se activen todos los registros, todas las capas de las cuerdas vocales, que se activen ciertos músculos. Bueno, el problema es que si nosotros seguimos con esa activación, después cuando pasemos a hablar de manera coloquial, vamos a seguir con esa activación. Entonces, lo que sería bueno es volver, digamos, de alguna forma, con algunos ejercicios, a ese estado natural de las cuerdas vocales, por decir una manera. Y se puede usar, digamos, el ejercicio este del sorbete, se puede usar tanto para calentar la voz como para enfriar la voz. Yo siempre lo doy así porque es un ejercicio que sirve para ambas cosas en realidad. Ese ejercicio equilibra mucho la fonación. Es decir, es un ejercicio muy sencillo y que aporta muchísimos beneficios en realidad. Y para que sea efectivo, al menos ¿por cuánto tiempo deberíamos de hacerlo? Bueno, eso en realidad no está nomenclado, no es que decir, bueno, lo hacemos 5 minutos y va a causar más efecto que hacerlo 1 minuto. Pero generalmente hacer un calentamiento de 10 minutos y un enfriamiento de 10 minutos ya es como un buen parámetro para que se haya provocado algún cambio. Hacer muy poquito tampoco es, si haces 10 segundos no sirve mucho, y hacer 30, media hora tampoco es necesario. Es un corto tiempo en realidad, diría yo. Como 15 minutos, podríamos decir Y 15, digamos, 15. algunos autores dicen 10, 15 Sí, minutos, más o menos. claro, me parece. Pero sí o sí hay que hacerlo, eso sí. Sí o sí hay que calentar la voz, es lo mejor es el mejor mimo que le podemos hacer a la voz, diría yo. Qué bonito eso que dices, el mimo de la voz. Hay que hacerlo. Es que Para es quienes así. están empezando, ¿tú qué aconsejarías? Por ejemplo, tú hablabas sobre la flexibilidad de la voz. Para quienes de pronto están empezando a conocer este mundo de la voz, ¿tú qué les recomendarías para alcanzar esa flexibilidad? Y primero, digamos, hay que hacer así como yo te hice el chequeo de la voz, uno tiene que hacer un chequeo de la voz con un fonoaudiólogo para ver qué se encuentra, digamos, porque tal vez, a ver, no quiere decir que la persona tenga algún problema en la técnica, sino tal vez hay algo ahí, una cosita que está ahí, que se puede modificar y va a hacer que se optimice mucho más su instrumento. Pero la flexibilidad en realidad es trabajar todos esos registros que decía yo, el grave, medio, y agudo, y poder cambiar todas las veces que yo quiera, saltar de un registro al otro flexiblemente, sin que yo genere tensión, sin que me duela, sin que me canse, etc. Generalmente para hacer eso hay que ver la persona en sí, digamos, no se pueden dar ejercicios así medios generales, porque hay que ver por qué esa persona La no necesidad. puede Ah, ejecutar esos registros como corresponde. Capaz que es una cuestión funcional, es una cuestión de resonancia, es una cuestión postural, o tiene una patología en las cuerdas vocales y no lo sabe en realidad. Pueden pasar muchas cosas en realidad. sí, claro. A mí me llamaba mucho la atención cuando mencionabas lo de estas citas con el fonoaudiólogo virtuales. Pensábamos que eso no podía ser así, que tenía uno que estar presente para que le revisaran, abriera la boca o no sé, alguna cosa así. Pero entonces esto sí se puede hacer así. O sea, podríamos nosotros buscar a un profesional como tú y hacer una cita y por medio de Zoom o no sé, alguna aplicación, tener una consulta y darle un seguimiento al problema que podamos tener. Sí, sí, es que en realidad hoy
con esta cuestión de la pandemia se ha extendido muchísimo el ámbito de trabajo del fonoaudiólogo y se puede hacer, incluso hay limitaciones, obviamente, como la tecnología, hay cosas que no se pueden hacer, pero con ciertas formas de organizar la valoración se puede obtener muchísima información e incluso se pueden hacer los ejercicios. Yo generalmente le grabo los ejercicios a mis pacientes con videos, con audios, y mis pacientes los hacen, y la verdad es que incluso yo creo que, no sé, no quiero arriesgar demasiado, pero la teleasistencia está teniendo muy buen resultado fonoaudiológicamente hablando. Sí, hay muchos avances en los pacientes. Incluso lo que yo hablaba la otra vez de este paciente de República Dominicana, que él tenía una duda ahí y lo que yo me di cuenta de algunas cosas y lo guié y después me dijo que salió todo bien, que le fue muy bien, digamos, con lo que habíamos visto, lo pudo aplicar. Y eso lo hicimos así, online, digamos, no lo hicimos de otra manera. Así que yo le pongo mi ficha, mi granito de arena a esto de la teleasistencia porque en mi experiencia funciona muy bien. Tengo otros colegas que aún No se están adaptan. un poco reticentes a esto, pero bueno, la presencialidad obviamente que no se puede reemplazar directamente o totalmente con la teleasistencia, pero sí puede ser una buena herramienta para aquellos que tal vez no tienen acceso a un fonoaudiólogo en su país o en su zona. A mí me ha llamado la atención que hay muchos países donde no existe el fonoaudiólogo. En El Salvador, por ejemplo, acá Escasos. yo no encuentro a un fonoaudiólogo acá, o sea, Que, he encontrado una clínica que tiene otorrinolaringología y fonoaudiología, pero pregunto yo, ¿hay un fonoaudiólogo? No, o sea, no es un fonoaudiólogo, sino que vemos eso, pero, o sea, realmente no existe. Y acá en Entonces, Colombia, por lo general, se especializa más que todo en lo que te decíamos en un principio, en el tratamiento correctivo de los niños. O sea, va más enfocado por ese lado y son muy poquitos realmente acá los que están enfocados como lo que tú haces o como lo que hace Carlos Calvache. claro, sí, sí, es que eso es una cosa que yo la otra vez he charlado mucho con colegas de diferentes países porque no hay muchos fonoaudiólogos que se especialicen en el área de la voz y hoy hay tanto profesional de la voz, ¿sí? Está lleno de personas que están haciendo locución. Instagram explota, digamos, de locutores, Los de voiceover, youtubers, de doblajistas, claro, hay un montón. de un montón de cosas que requieren información válida y también alguien que los pueda orientar, digamos, con el problema a resolver en todo caso. Claro. Y quienes nos están escuchando y viendo, si te quisieran contactar, ¿dónde te pueden encontrar? Y bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, que es fonovoz, hoy me lo olvidé, bueno, fonovoz Esteban Ceballos, me pueden encontrar ahí. Y si no, en Facebook también como Esteban Martín Ceballos, o a mi mail, que es fgo.emceballos@gmail.com, o en mi número personal, no sé si eso se puede pasar o no. Pues no sé si tú quieras, ya eso es tuyo. sí, Bueno, sí, Que si no te empiezan a llamar. por WhatsApp también me pueden contactar, que es característica de Argentina, es un celular 351-800-6029. Así que cualquier duda, me consultan. Yo siempre respondo todo lo que me consultan. Generalmente no tengo problemas con eso. Si cualquier Genial. pregunta que me hagan, me pueden preguntar lo que sea. Y yo los guío. Qué chévere. gracias, No, gracias. gracias. Gracias por Yo aceptar la yo invitación, voy a además estar porque fue haciendo mi cita. chévere. Dime. Yo voy a estar haciendo mi cita próximamente. Bueno, Así. sí, sí, sin ningún problema. Yo Y tengo que veremos. terminar la mía. Sí, Un sí. poquito ocupada. Vamos con esas grabaciones que hay que hacerlas. Sí, Así que no. les Además que agradezco mucho por la charla, la verdad es que estuvo buenísimo. sí, Está estuvo chévere, aprendimos bueno. bastante. Nos sacamos muchas dudas
y que además interesante dar con alguien que, como yo lo decía en un principio y cuando nos contaste, que junta la música, la voz y la profesión de fonoaudiología para guiar, uf, yo creo que ese es el plus que muchos estamos buscando, la verdad que Es sí. que es interesante. Bueno, en realidad yo soy un apasionado de esto, la verdad, y yo creo que lo que uno hace con pasión siempre sale bien, diría yo. Es Sí. imposible que salga mal. Así que yo, por suerte, pude juntar estas dos cosas que me gustan, que es la música y la voz en general, digamos, después cuando Ujú. conocí todo este mundo de la fisiología y el funcionamiento de la voz. Así que bueno, si con esto yo puedo ayudar a alguien, ahí estoy. Claro que Así sí. que, Gracias, Héctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. no, gracias a ustedes por la invitación y estuvo muy lindo. Gracias. Gracias por escucharnos. Si eres un amante de la voz, por favor, comparte esta entrevista con otras personas y síguenos en redes sociales como Rompiendo Barreras Vo.